Hola mis niños, ¿cómo están? El día de hoy te voy a platicar sobre este tema que se llama Valoramos la diversidad en nuestra materia de español para quinto grado. El aprendizaje esperado en el cual nos vamos a centrar es el siguiente. Analiza la diversidad cultural y lingüística de su estado o región. Pero, ¿qué es la diversidad cultural? Son las múltiples formas en que se manifiestan las culturas de los grupos y de las sociedades, es decir, de todas las personas que habitamos el mundo entero, de un pueblo, una comunidad, un país, una ciudad. Muchos países alrededor del mundo consideran que la diversidad cultural es parte del patrimonio común de la humanidad y como tal debe protegerse. En México, por ejemplo, que es nuestro país, nuestra lengua materna es el español, porque la hablamos casi todos. La lengua materna es la que hablamos desde que empezamos a hablar debido a que nuestra familia la habla igual. Pero no es la única lengua materna en el país. Existen otras, que en este caso no reciben el nombre de idioma, sino de dialectos o lenguas. En México contamos con más de 7 millones de personas que hablan alguna lengua indígena o al menos también la conocen. Según datos del INEGI, hay cerca de 69 lenguas en nuestro país, de las cuales 68 son indígenas y el español. Dentro de las 10 más habladas encontramos, por ejemplo, el náhuatl, chol, totonaca, mazateco, mixteco, zapoteco, el otomí, tzotzil, tzetal y el maya. La diversidad de lenguas con la que cuenta el país hace que seamos tan ricos en cultura y tradiciones como lo somos en colores, formas de ser y de vivir. El municipio en donde se concentra la mayor cantidad de hablantes de lenguas indígenas de México es Oaxaca. Hay 494 municipios en todo nuestro país en donde al menos el 40% de su población habla una lengua indígena. Muchos de estos hablantes son monolingües, es decir, deciden aprender otra lengua además de la materna. Sobre todo si hablan una lengua indígena, deciden hablar como secundaria el español, para que al salir de sus comunidades puedan transmitir lo que están diciendo, es decir, sus ideas. No lo olvides, no son lo mismo. Un idioma es la lengua que ocupa un estado o nación completo para comunicarse. En este caso, nuestro idioma es el español, porque en todo México lo usamos para comunicarnos mediante el lenguaje, tanto oral como escrito. En cambio, un dialecto o lengua es un sistema para comunicarse, pero empleado por una comunidad sociolingüística, y tienen variantes de acuerdo a la región donde se hablen, y no necesariamente lo habla todo un país. Puede ser solamente una región, es decir, un estado o una comunidad. En cada estado al menos existe una lengua indígena que se habla o habló. Por ejemplo, si observamos aquí detenidamente, algunos estados tienen más de un pueblo indígena. En cambio, otros solamente 1, 2, 3 o 4. Sin embargo, el 50% de lenguas habladas en el mundo están por perderse. Están y se encuentran en peligro de extinción, aunque no lo parece, por algunos motivos sociales, sobre todo. Por ejemplo, la desaprobación social, las migraciones y la mezcla de lenguas. En el país las que se encuentran más en riesgo son las siguientes. Está la quiligua, el chocholteco, el náhuatl, el diapaneco y el mocho. Vamos a centrarnos en el náhuatl, ¿ok? En Veracruz destacamos varias lenguas indígenas, por ejemplo los nahuas, de donde surge el náhuatl, los popolucas, tepehuas y totonacas. Dentro de algunas regiones que lo hablan están Xochapan, Tatahuicapan, Mecayapan, Saltillo, Huazuntlán, Chamilpa.
¿Te diste cuenta de algo en algunos de estos nombres? Así es, todos terminan con ese sonido apan. Y es que el nombre de estos lugares tiene esa variante de náhuatl que se refiere a que pasan por un lugar donde hay agua. Si te das cuenta, están al lado de un río. Muy bien. En Veracruz predomina el dialecto náhuatl, proveniente de la comunidad de los nahuas. Los hablantes a veces se refieren a su lengua como el mexicano, pero es más normal que lo llamen melactáctol, que históricamente es una combinación del melac, recto, derecho, verdadero, con táctol, que es palabra. Una palabra derecha. Eso es un mexicano, alguien verdadero. Muy bonito el significado, ¿verdad? Es importante que conozcamos de nuestras lenguas indígenas y sobre todo que resaltemos su belleza. Al nosotros identificar las características de estos pueblos indígenas, podemos hacer que su valor crezca. En cambio de discriminarlos, hacer que ellos tomen su lengua materna como algo importante que pueden transmitir al mundo entero. Algunas palabras en náhuatl son las siguientes. Por ejemplo, abuela lo mencionamos como yamatl. Si te das cuenta, en el náhuatl utilizamos mucho este sonido, de la T con la L. Tl. Papá, tatli. Mamá, nantli. Hijo, cone. Maestra, temachtiani. También pájaro, totol. Mariposa, papalot. Muchos de nuestros nombres incluso también predominan de una lengua indígena. Por eso es tan importante que conozcamos nuestra diversidad cultural, porque es nuestro origen. Hermano menor se llama Xoyocoyol. Hermano mayor, Icniutli. Tonatiuh, sol. Por eso, el dios del sol de la cultura mexica recibe ese nombre, por ser el líder del cielo. Y, bueno, para poder trabajar con esto que ya te expliqué, vamos a realizar un tríptico, ¿te parece? Este tríptico, como lo dice su nombre, lo vamos a dividir en 3 partes. Pero en cada una vamos a ubicar los siguientes aspectos. ¿Qué es diversidad lingüística? ¿Por qué son importantes las lenguas indígenas para el país? ¿Cuáles son esas 10 lenguas más habladas en México? Y vamos a dibujar o pegar algunas imágenes que nos den un ejemplo de cómo se dicen una de las palabras mostradas. Si tienes algún familiar que hable o conozca palabras en alguna lengua indígena, no importa si no es el náhuatl, escribe brevemente cómo la conoce y alguna experiencia que te cuente sobre el uso de esta lengua. No olvides anotar tus datos personales en la parte de atrás. Espero te haya servido esta información y sobre todo, si tienes dudas, no dudes en ponerla en los comentarios o mencionármela a través de mis redes. Adiós.